tres ejemplos. Karnak, que está en Francia, Antequera en España y Stonehenge en el Reino Unido. Pues vamos a empezar con Karnak en Francia. Está, como veis por el mapa, en la Bretaña francesa, al sur, y es impresionante, tiene una extensión de unas 40 hectáreas y 4 kilómetros de longitud, y tiene como 4.000, tenía como 4.000 bloques. Fijaos aquí en la foto aérea los bloques alineados. Hoy quedan 3.000 porque es lo típico que ha ocurrido en toda la historia. Los bloques se los llevaba gente para hacer otras construcciones, y entonces pues ahora quedan 3.000. Y se cree que esta construcción tiene 6.000 años. 6.000 años, los pueblos que había allí eran nómadas, eran recolectores y cazadores. Decía lo de los 6.000 años, aunque las piedras no se pueden datar. Las piedras no se pueden datar de cuándo las han cortado, no hay ningún sistema para datar la piedra. Y lo que se hace son dataciones indirectas, es decir, se ve dónde están clavados, se ve dónde el suelo, que lo encontramos por el suelo, restos orgánicos, maderas, huesos, cosas así, y se datan pues los huesos, las maderas, las cerámicas, si hay, todo eso se puede datar, pero las piedras no sabemos cuándo colocaron las piedras allí. Entonces, claro, si yo encuentro un hueso al lado de estos y lo dato y dice, tiene 4.000 años, pues por ejemplo, puede ser errónea esa datación porque, claro, ese hueso lo han podido colocar allí después de que las piedras estuvieran colocadas 2 milenios, por ejemplo. O sea que esto es complicado. Bueno, pues el megalito mayor que hay en Karnak, en Francia, es la Piedra de las Hadas. Quedan de él 4 grandes fragmentos. Es más, se dice que lo tiraron adrede y se fragmentó. Medía más de 20 metros de altura y pesaba 300 toneladas. Claro, esto es impresionante. Pensar cómo lo pudieron transportar y cómo lo pudieron elevar. 300 toneladas de gente que eran nómadas, cazadores, recolectores, que se supone que su civilización era, pues bueno, no muy avanzada. Pues esto es una de las cosas inexplicables que yo comentaba al principio. Pasemos a Stonehenge. Voy un poquito rápido, pero vamos, si veis que voy demasiado rápido me paráis. Stonehenge, esto es impresionante. Fijaros, esto es lo que queda de Stonehenge. Hay pilares, todos estos que hay por alrededor tienen 4,4 metros de altura, 25 toneladas de peso, dinteles, estos que hay encima, de 7 toneladas, y luego en medio hay también otros mucho más grandes. Se empezó a construir esto hacia... A mí me pasa ahora lo que nos pasaba esta mañana, me tapa un trozo la S, hacia el 4000 a.C., ¿no? Hacia el 30. Bien, esta es la reconstrucción de cómo que era aquello hace pues 4.000 o 5.000 años, 4.000 años. Fijaros, era todo un círculo con pilares y dinteles, y luego había como una herradura que era con pilares y dinteles mucho más grandes. Estos pesan 44 toneladas, los dinteles 7 toneladas, y luego había aquí un círculo alrededor de piedras azules, porque estas piedras son de sarsen, le llaman sarsen, que son de cuarcita y luego un 5% de cosas varias, y estos de piedras azules son de otro tipo de piedra, son de otro color. Fijaros una cosa que es increíble para la época que se supone que se hizo esto. Los pilares tienen este machiembrado, veis aquí, que encaja en los agujeros, en los orificios que había en los dinteles. Es decir, que esto estaba perfectamente diseñado para que todo encajara conforme se iba montando. O sea, que esto hace 5.000 años, pues esto la verdad es que es increíble. Bueno, la construcción se realizó con piedras de diferentes orígenes. Los grandes bloques provienen de Marlborough Down, de aquí por Base, a unos 25 kilómetros de distancia, donde está la cantera,
Y eso sí se puede saber, porque analizan la piedra y dice, la piedra que tiene estos pilares y estos dinteles es idéntica a la piedra que encontramos en esta cantera, en Marlborough. Pero los bloques de piedra azul fueron extraídos de los montes Preseli, en Gales, que distan a más de 250 kilómetros, con lo cual ya empezamos con la historia. ¿Cómo los transportaron? ¿Cómo desde aquí transportaron esos bloques para montar todo ese gran conglomerado, ese complejo de Stonehenge? Esto que es lo que más fama tiene, porque además te están alineados unos bloques con el solsticio de verano, etcétera, etcétera. La gente va allí en el solsticio de verano, se juntan allí miles de gente para ver cómo el sol entra entre las piedras y todo eso, con lo cual aquello parecería un templo astronómico para donde hacían rituales y se reunían allí gente de muchos sitios del Reino Unido, del actual Reino Unido. Bueno, pues en la actualidad, en los últimos años, se han descubierto, primero, un círculo muy grande donde había pilares enterrados, se han descubierto con georradares, de estos que van a través de la ESA buscando debajo de la tierra. Y dentro de ese círculo se ha visto que había como restos de chozas supuestamente neolíticas de la gente que supuestamente vivió allí y construyó Stonehenge. Pero es que muy recientemente, en el año 2020, descubrieron también con ayuda de georradares, con magnetómetros y cosas ya de tecnología avanzada, que hay alrededor de ese círculo que se descubrió hacia el 2014-2015, hay un pedazo de círculo de unos 2 kilómetros de diámetro donde hay pozos, ahora todos enterrados, ya digo que se han descubierto con georradar, todos enterrados que tienen de profundidad 5 metros y de diámetro 10 metros. Y ahí se han descubierto hasta 20 pozos. Y como hay el círculo se ve que se completaba completo con ese tipo de pozos, pero probablemente no se puedan descubrir porque hay construcciones, pueblos que se han hecho sobre ellos y por tanto va a ser muy complicado descubrir si hay más pozos por ahí. Pero tienen la forma de una circunferencia. Esto se descubrió en el 2020, se ha seguido investigando con la parada de la pandemia, ahora se sigue investigando, se sacaron ahora en el 2021, se sacaron muestras de esos pozos para ver qué edad tenían, porque sacaban restos pues, de huesos o maderas o cosas así debajo de la tierra y han visto que son de la misma época que tiene Stonehenge, que le atribuyen a Stonehenge. Con lo cual, pues allí debió haber un complejo impresionante que hoy día no se tiene ni idea de para qué era. Supuestamente era algo de rituales, religión o alguna cosa de esos antiguos pobladores de esas zonas. Vamos a ver Antequera. Antequera, que está en Málaga, en España, hay varios dólmenes. El mayor de ellos, el dolmen de Menga, es este que veis aquí, aquí está la entrada. Este es su interior con esos pilares impresionantes, veis los pilares, y las paredes, que son bloques impresionantes, las paredes del dolmen, y está techado con unos bloques impresionantes. Bueno, de hecho es el dolmen mayor del planeta, en Antequera. Esta es el alzado y la planta de este monumento, de este dolmen. Fijaros que aquí están las paredes hechas de bloques impresionantes de piedra, los techos hechos de bloques impresionantes de piedra, que por su peso tuvieron que poner pilares en medio, porque si no se hubieran roto. Este, por ejemplo, el más grande, pesa 180 toneladas. Y entonces dices, pero ¿cómo hace 6.000 años que como se han datado estos dólmenes, pudieron elevar estos
impresionantes estos colosales bloques de piedra aquí arriba. Ahora el dolmen está cubierto porque lo cubrieron, se ve ya desde la antigüedad, formando un túmulo. Pero, como veis, es impresionante esto. Pues esto es lo que no tiene explicación. ¿Cómo movieron estos bloques y los subieron ahí? Es decir, ¿quién construyó estos megalitos y para qué? Bueno, parece que esos humanos prehistóricos se castigaran como el dios Zeus castigó a Sísifo, el rey de Corinto, cuando fue al infierno, porque tuvo que empujar, como se ve aquí en esta pintura, tuvo que empujar eternamente una gran piedra cuesta arriba que continuamente se precipitaba hacia abajo. Y es que yo me figuro a estos humanos, puesto que dicen que todo esto lo hicieron a base de fuerza bruta, me figuro a estos humanos cazadores-recolectores diciendo, arrastrando todos estos bloques sobre rodillos, sobre trineos, o qué es lo que dicen los historiadores y los arqueólogos, se le caerían, se le romperían los trineos, vuelta otra vez a empezar y todo esto. O sea, que es que aquello tuvo que ser un infierno, un martirio, el hacer todo esto por esos humanos antiguos. Bueno, pues aquí yo vuelvo a mis preguntas. Ya sabéis que mis charlas tienen un montón de preguntas que os dejo para vosotros. ¿Quién los construyó estos impresionantes complejos megalíticos? ¿Por qué usaron piedras tan gigantescas? Porque es que dices, joder, podrían haber usado piedras más pequeñas y haber hecho estos monumentos que son más fáciles de transportar y de elevar. ¿Cómo transportaron las piedras? ¿Cómo las levantaron? ¿Con qué objetos se hicieron? ¿Por qué los hay en todo el planeta, como comentaba antes? Y en los mismos tiempos aproximados. Pues esto no tiene explicación. Vamos a ver otro ejemplo, los templos de Göbekli Tepe. Bueno, Göbekli Tepe está cerca de la ciudad de Sanliurfa, al sureste de Turquía, cerca, como veis, de la frontera con Siria. Está pues en la región conocida como Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, pero en la zona en Turquía. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Bueno, esa canción que estabais escuchando es la que yo me gustaría cantar, porque supongo que este hombre de aquí, que es el arqueólogo jefe de este complejo, de estas construcciones, se tiene que estar continuamente preguntándole a las piedras, a ver, decirme quién os hizo, por qué os hizo así, porque es decir, que le hablen las piedras, ¿no? Bueno, pues fijaros que se levantaron hace 11.500 años. Vuelvo a decir que esto se sabe, o bueno, se intuye por los restos de huesos y cosas que se descubrieron allí, trozos de carbón, trozos de maderas, etc. Y esto fue al final del Paleolítico, porque el Neolítico aproximadamente empezó hace unos 10.000 años, antes de que comenzara la agricultura y la sedentarización. Es decir, cazadores, recolectores, nómades. Las excavaciones que empezaron en el 94, dirigidos por este hombre, por este arqueólogo Klaus Schmidt, empezaron a descubrir recintos circulares como este que hay aquí, con muros de piedra, veis las piedras pequeñas en este caso, pero con columnas, pilares de piedra caliza en forma de T mayúscula, que son todas estas que hay alrededor. Como estos han descubierto 5, han desenterrado 5, porque esto estaba en una colina, todo enterrado, y encima de esa colina había incluso plantaciones agrícolas. Pues empezaron a darse cuenta que allí debajo había algo, empezaron a excavar y han encontrado pues una cosa impresionante, datada hace 11.500 años. Como digo, los recintos están rodeados por pilares de piedra caliza en forma de T mayúscula, tallado en una sola pieza de hasta 3 metros de altura y peso de unas 5 toneladas. Son estos que hay aquí.
Pero en el centro de los recintos se levantaban otras 2 Ts impresionantes con 6 metros de altura y 10 toneladas de peso, que estaban sobre una losa de piedra. O sea, que los tuvieron que levantar, colocarlo sobre la losa, y ahora, pues claro, están sujetos porque se derrumban. Bastantes de estos pilares en forma de T tienen tallas de animales en bajorrelieve de escultura. Fijaros aquí un cocodrilo, un zorro, y aquí hay uno que he puesto una flecha aquí, porque luego comentaré algo más. Fijaros que es un monolito, un pilar, que intentaba representar de alguna forma a un humano, con sus manos, con estos dedos finos, ¿veis? Y luego un cinturón, pues un cinturón raro, sobreimpreso sobre la piedra. Fijaros que para que esto esté sobreimpreso en la piedra, tuvieron que ir rebajando la piedra para todo esto, y estamos hablando de humanos de hace 11.500 años. Y fijaros aquí otra curiosidad, que volveré a hablar de ella después. Bueno, aquí veis que hay un buitre, aquí se ve pues crustáceo, etcétera. Y aquí se ven una especie de bolsos con asas, que le llaman los bolsos de los dioses, y luego veremos por qué. Y estoy hablando de hace 11.500 años. Bueno, un misterio de Göbekli Tepe es que en las fases más recientes de construcción de los recintos se han descubierto 5 recintos, unos más modernos, otros menos modernos, aproximadamente con diferencias 200, 300 años. Los pilares, o sea, los más recientes, los pilares eran más pequeños, se anclaron al suelo mucho peor y los relieves eran de peor calidad. Es decir, como si la gente que construyera aquello fuera perdiendo capacidad de construcción de todo aquello. Algo parecido ocurrió en Egipto, en donde las primeras dinastías, como por ejemplo la 4ª dinastía de Queops, y Micerino, que construyeron estas impresionantes pirámides de Gizeh, pues les pasó a los egipcios quizás lo mismo que a los de Göbekli Tepe, porque en las dinastías quinta y sexta construyeron pirámides mucho peores. Aquí las veis, que están todas medio derruidas. Pero si ya sabían construir, ¿por qué hicieron pirámides mucho más peores de calidad? Bueno, lo que dicen los arqueólogos, los egiptólogos, es que tenían esos faraones, eran más pobres y que entonces no es. Pero claro, la construcción, yo para mí, si ya he aprendido a construir de una forma, ¿por qué empiezas a construir de una forma mucho más degradada, por así decirlo? Pues bueno, esto también les pasó a los de Göbekli Tepe, por lo que se ve. Pero hay otro gran misterio en Göbekli Tepe, y es que hace unos 10.000 años, esos supuestos cazadores-recolectores que construyeron supuestamente Göbekli Tepe decidieron enterrarlo deliberadamente con desechos traídos de otras partes. Y efectivamente, cuando excavaron aquello, empezaron a sacar ahí huesos que había de todas partes, de todos los alrededores de aquello, tierras que habían sacado de otro sitio. Entonces dices, ¿pero por qué decidieron enterrarlo? Que por cierto, esto preservó los monumentos, porque probablemente si no se lo hubieran enterrado y no se hubiera sabido lo que había allí debajo, pues hubieran llevado las piedras, claro. Pues eso, ¿por qué los enterraron? ¿Por qué los enterraron? Esta gente que los construyó y que supuestamente dedicó un montón de esfuerzo a construirlo, luego lo enterraron, justo además al final de la primera glaciación. Luego hablaré de la glaciación. Fijaros cómo está el montículo aquí en esta foto panorámica y cómo están cubriendo esto con paneles para que no se degraden esto. Pero fijaros todo lo que se está viendo debajo. Les diré que llegué de un mundo raro. Bueno, pues se ve que este extraño pueblo que supuestamente venía de un mundo raro, ese pueblo que construyó estos templos hace casi 12.000 años, tenían que tener una cultura razonablemente avanzada, más allá de la que se espera de las sociedades de cazadores y recolectores existentes en el sureste de Asia a finales de la última era glacial.
porque además recientemente se han descubierto, recientemente estoy hablando de hace 3 años o así, se han descubierto monumentos similares aún más antiguos como el de Karahan Tepe, y aquí veis exactamente idénticos a 30 y tantos kilómetros de Göbekli Tepe, en Turquía también. Entonces dices, pero ¿qué pasó allí hace 11.000, 12.000 años que empezaron a construir todos estos monumentos, todas estas construcciones? Pues no se tiene ni idea. Por cierto, el arquitecto jefe dice que estos tenían que ser templos y que la gente, los nómadas aquellos, venían allí a hacer rituales. Pero claro, lo primero es preguntar cómo aquellos nómadas los pudieron construir. Desde luego, esto es un gran misterio que obliga a replantear la historia, porque esto estamos hablando de hace 11.000, 12.000 años, cuando desde luego ni por mucho los historiadores ni los arqueólogos dirían que tenían suficientes capacidades para construir eso los pueblos de aquella época. Bueno, pues pasamos a otro ejemplo, los moais de la isla de Pascua. Bueno, pues pasamos a la isla de Pascua, que veis en este mapa de aquí, de esta esquinita, que está en medio del Océano Pacífico a 3.700 kilómetros de Chile, pertenece a Chile, y es una isla pequeña, pues más pequeña que Formentera, creo. Y allí hay como cientos de estatuas que se llaman moai, se conocen como moai, como esta que veis en esta figura. Cientos. Aquí veis una ristra de estatuas sobre unos altares. Todo esto es un altar hecho de piedra y fijaos, y todas supuestamente tenían estos sombreros extraños que se llaman pucaos, que cada uno de estos pesaba 5 toneladas. Impresionantes estatuas que tenían hasta 80 toneladas y hasta 20 metros de altura. Y había cientos de ellas, hasta 800 o más de 800. Y dice que se construyeron entre los años 400 a.C. y 1250 después de Cristo. Aquí hay un batiburrillo entre los historiadores y arqueólogos que no se ponen muy de acuerdo. Porque los aborígenes de allí, los pobladores de allí, dicen que, bueno, que lo que dicen los arqueólogos no tienen ni idea. Bueno, aquí veis además que se descubrieron, hay algunas que sobresalen del terreno, esta se ve perfectamente como al excavar esta zona estaba bajo tierra y está por encima de la tierra. Y aquí hay otra excavada. Excavaron dos moais que tienen más de 8 metros de altura, aquí los veis, que estaban semienterrados o casi enterrados. Fijaros que este solo tenía un trozo de cabeza, esto de aquí fuera, y fijaros en este, que he puesto aquí la flecha, cómo tiene las manos. ¿Os acordáis del pilar de Göbekli Tepe que tenía las manos parecidas a esta en el pilar? Con un cinturón que va por debajo. Bueno, pues esto es muy extraño. Bueno, pues lo que dicen es que hay como 150 moais enterrados que se levantaron, dicen los arqueólogos, en el mismo lugar en el que están enterrados. Y están además sobre pedestales de piedra. Debajo de esto tienen pedestales, debajo de la estatua tienen pedestales de piedra. Y afirman que no fue el hombre quien los enterró, sino la acción del tiempo. Aquí hay una panorámica de estas, pero si se ven panorámicas más grandes, de fotos porque esto es la ladera de un volcán, pues se ven montones de estatuas todas enterradas, o semienterradas, perdón. Bueno, pues dicen que no fue el hombre quien los enterró, sino la acción del tiempo. Pero claro, si fue la acción del tiempo la que enterró estos moai, podrían quizás tener hasta 15.000 años de antigüedad, lo cual desde luego sería impresionante. Esto son hipótesis que todavía lógicamente nadie ha demostrado. Bueno, en resumen, pues más misterios, más preguntas. ¿Quiénes construyeron los moais de la isla de Pascua y cuándo lo hicieron?
cómo se construyeron y transportaron, a qué raza representan, porque si veis tienen un aspecto en su cara muy, muy raro, ¿no? Por eso algunos dicen que representan extraterrestres, ¿no? Dice, ¿con qué objetos se hicieron en una isla perdida en el Pacífico y por qué se hicieron tan descomunales tamaños? Pero claro, lo que dice la gente es, en una isla pequeñita, que como mucho puede dar de comer a 2000 personas, ¿cómo pudieron hacer cientos y cientos de estatuas de estas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se dedicaban unos a alimentar a los otros? Pues esto es, no se entiende, ¿no? ¿Por qué a los moáis más grandes solo se les ve la cabeza y están enterrados? Pues todo esto son preguntas que hoy día no tienen respuesta. Más ejemplos. Las cabezas gigantes de los olmecas. Bueno, la civilización de los olmecas, que significa olmeca, significa gentes de caucho, que es un nombre que le pusieron los aztecas, había desaparecido cuando el imperio azteca se desarrolló en esa zona de Mesoamérica. Veis aquí en la zona de Mesoamérica, en el Golfo de México, y hay 3 zonas principales de la cultura olmeca, que son La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Esto es toda una zona muy pantanosa donde hay petróleo, hay muchísimo petróleo en toda esta zona. Bueno, los olmecas son conocidos sobre todo por sus colosales esculturas de cabezas que pesaban hasta 40 toneladas. Fijaos esta cabeza, y todas las que se han descubierto estaban enterradas. Todas estaban enterradas, se supone por la labor del tiempo. Fijaros que la primera cabeza que se descubrió en 1862 la descubrió este hombre, José María Melgar y Serrano, que era un explorador que estaba buscando petróleo, zonas donde había petróleo. Y se topó con una piedra pulida que sobresalía, esta parte de aquí, y entonces empezó a excavar y encontró esta cabeza. Fijaros, por cierto, que, y esto es una hipótesis que se tuvo durante bastantes años, que esta cabeza tiene la cara que parece un negro, de aspecto negroide, labios gruesos, nariz achatada. Hoy día se piensa que es de la gente de allí, que los antiguos olmecas de hace varios milenios, pues tenían estos aspectos. Pero bueno, esa hipótesis sigue dando vueltas de las cabezas negroides. Bueno, estas son las 17 cabezas que se han descubierto hasta la fecha. Como veis, en las caras se observan expresiones de alegría, tristeza, ira, ironía, enojo, etc. Es decir, que ya eran capaces aquella gente de esculpir cabezas desde grandes monolitos de piedra, dándoles el aspecto de alegría, de tristeza, de ira, de ironía, etc. Todas ellas llevan un casco cuyo significado se desconoce. El casco, desde luego, no puede ser de metal, porque esa gente no conocía los metales. Y lo que se piensa es que podía ser de caucho, porque allí sí hay caucho, por eso le llamaban la civilización del caucho los aztecas, porque allí se cultiva, hay el árbol del caucho. Pero no se sabe por qué todas llevaban este casco, cuyo significado, como digo, se desconoce. Bueno, las canteras de las que se tallaron estas cabezas colosales se encuentran a unos 100 kilómetros de distancia. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo pudieron trasladar sin animales de carga, sin ruedas? Parece que conocían la rueda, pero claro, sin animales de carga y en terrenos cenagosos, suelo cenagoso, pues es muy difícil hacer cosas con ruedas. Pues ¿cómo pudieron trasladar estos monolitos de hasta 30 toneladas? ¿Con qué objetos se hicieron y qué razones había para su gran tamaño? Parece claro que los olmecas eran una civilización técnicamente avanzada para hacer ese tipo de esculturas, cuyos orígenes se desconocen. De hecho, los olmecas aparecieron de repente en Centroamérica hacia el 1500 a.C. con una cultura plenamente desarrollada, porque los arqueólogos no encuentran ningún pueblo anterior a los olmecas. De hecho, se dice que es la civilización madre de Mesoamérica. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Cómo tenían esa capacidad, ese grado de civilización técnica, ¿no? Pues eso no se sabe. Y una curiosidad.
Este monumento, que es Olmeca, también se encontró enterrado, reproduce al dios Quetzalcóatl, que era el dios que la cultura olmeca adoraba. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, y es esta que se ve aquí en esto. Y fijaros que aquí hay una especie de recinto que dicen que es como una especie de nave voladora, porque claro, como no se sabe de dónde aparecieron, pues, cómo técnicamente estaban tan desarrollados, pues hay teorías de que dicen, pues le ayudaron los extraterrestres. Pero fijaros en esta persona que hay aquí, que tiene en su mano un bolso con un asa, igual que la que hemos visto en los pilares de Göbekli Tepe, esos bolsos de los dioses que he comentado antes. Y esto estamos hablando de Mesoamérica a México, cuando Göbekli Tepe estaba en Turquía, que según los historiadores y arqueólogos nunca tuvieron contacto entre ellos esas civilizaciones. Y qué curioso que pinten lo mismo en ambos casos. Vamos a ver otro ejemplo, los monolitos de Baalbek en el Líbano. Baalbek, situado en el actual Líbano, aquí veis el mapa, está a unos 86 kilómetros de Beirut, de la capital del Líbano. Recibió el nombre de Baalbek, los templos de Baalbek, en nombre del honor del dios fenicio, en honor del dios fenicio Baal, por eso lo de Baalbek. Pero sobre los primeros templos que supuestamente hicieron los fenicios y quizás alguien más antes de los fenicios, sobre sus restos construyeron los griegos su templo y luego los romanos su templo, que es el que todavía se conserva, parte de él aquí veis del templo de Júpiter de los romanos, que quedan en pie estas 6 columnas colosales con fuste de 2,20 metros. Pero lo importante de esto es la plataforma en lo que está el templo, que son todos estos bloques que se ven aquí. Fijaros, nos vamos a centrar en la plataforma donde estaban los templos, la gran terraza de Baalbek. Pues está construida con bloques de piedra los más grandes del mundo, que proceden de una cantera que está a medio kilómetro donde está este templo. Y destacan entre esos bloques tres impresionantes que le llaman el trilitón de Baalbek. Bueno, como digo, anteriores a las estructuras romanas y griegas que se hallan en el monumento, estos bloques pesan cada uno casi 700 toneladas. Son estos de aquí que señalo con el cursor, que hay 3 que miden 18 por 3,6 por 4,2 y pesan 700 toneladas, y están además sobre otros que están por debajo que pesan 300 toneladas. Entonces, claro, dice, supuestamente en la época de los fenicios, que se cree que esto se construyó antes, ¿cómo pudieron elevar bloques de estos de 700 toneladas sobre otros bloques que ya habían elevado de 300 toneladas? Pues esto no tiene explicación, es inexplicable totalmente. Pero es que además en la cantera aún se encuentra un megalito aún más grande con dimensiones de 21 metros de altura y que pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Es impresionante. No se sabe por qué sigue en la cantera, supuestamente es que no se lo pudieron arrastrar de allí, porque he dicho antes que los historiadores piensan que todo esto era a base de fuerza bruta, arrastrando con cuerda y vengan cientos de gente empujando. Bueno, esta mole, conocida como piedra del sur o la piedra de la mujer embarazada, supera muchísimo en peso a los bloques de trilitón. Pero claro, ¿cómo pensaban transportarla? Porque si la hicieron era porque la pensaban transportar en algún momento. Ya el transportar los bloques de 700 toneladas y de 300 es de locos. ¿Cómo aquella gente lo pudo hacer? Pues esto es inexplicable. Pues sigo con más preguntas. ¿Quiénes construyeron las terrazas de Baalbek? ¿Fueron los fenicios o fueron antes, pueblos anteriores? ¿Cuándo y cómo se construyeron? ¿Por qué usaron esos enormes megalitos y no usaron bloques más pequeños y manejables? ¿Fueron gigantes sus constructores, según dicen las leyendas de la Biblia y de los árabes? Porque me parece que en el libro de la Biblia, en el Número, se habla
de que Moisés mandó una expedición a la tierra de Canaán para ver si podían explorarla e invadirla. Y dice que los que fueron a ver aquella tierra volvieron aterrados porque decían que los que vivían allí eran gigantes. Dice, nosotros éramos como langostas al lado de aquellos gigantes. Claro, los que no hay, ya sabéis que hay mitos de que hablan que hubo gigantes en la tierra hace milenios, ¿no? Pero bueno, claro, los que dicen que eso no tiene sentido ninguno, lo que dicen es que la expedición que mandó Moisés, cuando volvió, lo que no querían es meterse en guerra y empezaron a contar esta historia. Pero es que los árabes tienen una historia parecida, de que allí en esa zona vivían gigantes. Bueno, son leyendas, pero no sabemos si son ciertas. Otro ejemplo, el obelisco inacabado de Asuán, los obeliscos de Egipto antiguo. Bueno, los obeliscos se utilizaron bastante en el antiguo Egipto, se tallaban de un solo bloque de piedra, de las canteras de Asuán, y se colocaban normalmente en parejas a la entrada de los templos, y normalmente tenían grabados el nombre y la historia del faraón que los erigió. Bueno, la mayoría, como digo, venían de las canteras de granito de Asuán. Este que hay aquí es de la Plaza de la Concordia de París y se instaló allí, se trasladó desde Egipto en 1836. Proviene del Templo de Luxor y fue construido hacia el 1300 a.C. por el faraón Ramsés II. Pesa 230 toneladas. Bueno, hay toda una historia de cómo se trasladó este obelisco desde Egipto hasta París. Tuvieron que hacer un barco especial con poco calado, esperar a que subieran los niveles del S. Fue una verdadera odisea lo del transporte del obelisco hasta París, sobre todo salir del Nilo. Y entonces la pregunta que se hace todo el mundo es cómo los egipcios antiguos transportaban estos obeliscos y los colocaban en las puertas de los templos, en las entradas de los templos. Pues esto es otra cosa que no tiene explicación. Pero es que además se ha encontrado en las canteras de Asuán este obelisco, que se conoce como el obelisco inacabado de Asuán, que tiene 42 metros de alto, porque el que hemos visto antes tiene 20 y tantos. Este estaba todavía a medio tallar y dicen que no lo terminaron de tallar porque empezó a resquebrajarse, que entonces pues ya no les valía. Pero claro, ¿cómo pensaban trasladar esto? Porque si se supone que por debajo metían trineos, troncos de árboles y cosas así, tenían que haber desbrozado, vamos, quitado todo esto de aquí, pero no lo habían quitado. Luego, ¿cómo pensaban trasladar esto cuando hubiera pesado 1.200 toneladas? Pues esto es algo que no tiene explicación. ¿Hicieron esto por pura divertimento? Porque si no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, no tiene explicación. Bueno, pues más preguntas como antes. ¿Cómo los cortaban y tallaban los obeliscos? ¿Cómo los transportaban y elevaban? ¿Por qué usaron esos inmensos bloques como el obelisco inacabado de Asuán? Pues son preguntas que no tienen explicación. Vamos a ver el último ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, el Serapeum de Saqqara en Egipto. Bueno, Saqqara es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, está en la ribera occidental del Nilo, situada a unos 30 kilómetros del Cairo. Bueno, allí está la pirámide escalonada, allí empezaron a hacer los primeros faraones sus pirámides, allí está la pirámide escalonada, tenéis aquí la del faraón Zoser de la tercera dinastía, del 2600 y pico antes de Cristo, y el Serapeum que lo descubrió un arqueólogo francés, Auguste Mariette, en 1851, que veis que está enterrado, es subterráneo. Aquí se ve la entrada a la galería. Lo descubrió, empezó a picar y al final descubrió por dónde se entraba. Está a 12 metros por debajo del nivel de la tierra. Es una enorme galería subterránea de más de 300 metros de longitud
con una especie de capilla a los lados donde se ubican unos enormes sarcófagos de granito. Fijaros cómo es el plano de esta galería. Aquí veis las capillas con los sarcófagos que se han descubierto, hay 20 y tantos sarcófagos. Veis por dentro cómo está, claro, en algunos sitios se han tenido que hacer obra para que no se derruyera, y veis que en los laterales, en estas capillas laterales, aquí hay sarcófagos de estos de piedra. Aquí veis al final otro. Bueno, pues había 24 enormes sarcófagos de granito negro que venían de las canteras de Asuán. Se cree que eran tumbas de los bueyes, los bueyes sagrados, del buey Apis de los egipcios, aunque estaban vacías, porque todas las que encontraron estaban con la tapa, esta tapa, fijaros que lo que es el depósito está tallado en una sola pieza y pesa 70 toneladas. Tiene paredes de 42 centímetros de grosor. Y estaban cubiertas con enormes tapas de granito y estaban estas tapas descorridas un poco, pero como 15 centímetros, una cosa así. Con lo cual, si allí estuvieron enterrados los bueyes, pues no los podían sacar por allí, porque además había uno sin descorrer la tapa, y el arqueólogo August Mariette la dinamitó para ver qué es lo que había en el interior, a ver si de verdad estaba un buey enterrado allí. Pues no, estaba vacío como todos. Pero lo extraño es, por ejemplo, esta. Dice, esta está al final de un túnel y dice, ¿cómo lo arrastraron hasta allí si por el túnel caben muy pocas personas? ¿Cómo empujaban esto? 70 toneladas que pesa este pedazo de recinto. ¿Cómo lo arrastraron hasta allí? Pues esto no tiene sentido ninguno, no tiene explicación ninguna, a base de fuerza bruta. Pero es que además los sarcófagos estos estaban cortados, bueno, sarcófagos porque se habla de que tenían que haber enterrado allí a los Hueyapis, aunque no se encontraron ninguno, como digo, una estaba cerrada y no tenía nada dentro. Pues estaban cortados y pulidos en su interior con tecnología prácticamente óptica. Fijaos, perfectos, perfectos. El interior estaba cortado y pulido como un espejo, con aristas perfectas como hechas por modernas sierras y pulidoras. Y todo esto en el 1200 a.C., pues esto es lo que no se explica. Bueno, pues las mismas preguntas. ¿Cómo cortaron, perforaron, tallaron y pulieron esos tanques? ¿Cómo transportaron esos bloques desde la cantera de Asuán a más de 800 kilómetros de distancia? ¿Cómo los introdujeron y colocaron en las capillas de los túneles? ¿Para qué servían si estaban vacíos? Pues esto hay muchas hipótesis, pero sin explicación. Pues vamos a acabar con un resumen y unas conclusiones. Desde luego, como hemos ido comentando, algunas construcciones de la prehistoria, cuando los humanos prácticamente eran nómadas, cazadores y recolectores, no cuadran por su avanzada técnica con los conocimientos que se atribuyen a esos pueblos antiguos. Todas estas construcciones que hemos visto nos llevan a preguntarnos qué conocimientos tenían esos pueblos para hacer estas colosales construcciones y cómo tallaron, movieron y levantaron esos imponentes bloques de piedra. Yo no comprendo. Desde luego yo no comprendo, pero es que no se comprende cómo esos humanos prehistóricos pudieron mover a base de fuerza bruta y sin grúas monolitos de muchas toneladas como todos los que hemos visto. Esto no tiene ninguna explicación, ninguna. Como ejemplo de grandes grúas como las que tendríamos que usar hoy para elevar esos colosales monolitos de la antigüedad, están las utilizadas en el montaje de grandes aerogeneradores, es decir, los molinos de viento, estos modernos, puentes y viaductos.
Un ejemplo, por ejemplo, la grúa móvil sobre cadenas, estas son alemanas, las Liger, por ejemplo, la R11350, que es esta, por ejemplo, aquí veis cómo está subiendo las aspas de un molino de estos de viento aquí arriba, ¿no? Bueno, pues esta se puede desplazar a una velocidad de 1 km/h, muy poquito. El chasis pesa 30 toneladas. Los contrapesos sobre el chasis para que no vuelque pesan 200 toneladas. Y el contrapeso colgante posterior puede llegar a pesar hasta 600 toneladas, lógicamente, para que no vuelque cuando yo estoy elevando un peso. Puede levantar hasta 1.250 toneladas métricas a 48 metros de altura. Esto es moderno, esto estamos hablando de hace 20, 30, 40 años cuando se empezaron a hacer este tipo de grúas, o 50 o 60. Pero claro, los antiguos prehistóricos no tenían estas grúas para trasladar. A fuerza bruta lo hicieron, pues para mí es inexplicable. Bueno, una curiosidad que se ha publicado hace muy poquito, hace 2 o 3 semanas o un mes o por ahí. Recientemente se ha encontrado en Borneo un esqueleto humano al que hace unos 31.000 años, en pleno paleolítico, le amputaron quirúrgicamente el tercio inferior de la pierna izquierda. Aquí se ve los huesos que encontraron y aquí se ven los huesos de la pierna cortados por aquí, por donde apunta la flecha, y están perfectamente cortados, pero esta gente solo usaba la piedra para cortar, estábamos hablando del paleolítico. Bueno, pues la cirugía la realizaron cuando al que le hicieron la cirugía era un niño de 9 años y vivió hasta los 19 años, por lo que han descubierto los antropólogos y los arqueólogos y los paleontólogos. El hallazgo, que se publicó en la revista Nature, indica que algunos pueblos de la antigüedad eran expertos en medicina y realizaban cirugías mucho antes de lo que se pensaba. Pero claro, ¿cómo hace 31.000 años había conocimientos para hacer estas cirugías? Cirugías perfectas. Y como el niño vivió desde los 9 hasta los 19 años, quiere decir que no cogió infecciones. No se le infectó la herida de la pierna. Que hubiera sido lo normal en aquella época, vamos. Es decir, hubo conocimientos antiguos que se perdieron misteriosamente. Por cierto, que esto se ha descubierto y se ha datado en 31.000 años. La última cirugía que se había descubierto antigua tenía 7.000 años. O sea, fijaros hasta dónde hemos llegado a descubrir una operación quirúrgica perfecta hace 31.000 años. Entonces, preguntas que yo me hago, ¿poseían nuestros antepasados prehistóricos conocimientos avanzados que les permitieron realizar esas proezas arquitectónicas? ¿Esos conocimientos que se tuvieron en algún momento del pasado se perdieron por alguna causa, como por ejemplo una catástrofe natural en la Tierra? Desde luego los humanos han tenido que hacer frente a desastres naturales que periódicamente asolan el planeta, por impactos de asteroides o cometas, terremotos, tsunamis, volcanes, glaciaciones, cambios climáticos, etc. Esto ha sido el día a día o el milenio de la Tierra, el planeta. Un claro ejemplo de estas catástrofes es el mito del diluvio universal, que hizo desaparecer una civilización completa por un castigo supuestamente de Dios, ¿no? Pero lo extraño, esto lo dice la Biblia, lo del diluvio universal, pero lo extraño es que este mito del diluvio universal es similar en la mayoría de regiones del planeta, de uno lado a otro extremo, de pueblos totalmente incomunicados en aquella época, y tenían hace 4.000 años las mismas leyendas sobre el mito del diluvio universal. Esto es muy extraño. Esto parece avalar, estos mitos del diluvio universal, parecen avalar la existencia de civilizaciones que desaparecieron, antiguas que desaparecieron y que tenían conocimientos más avanzados de los que volvieron a aparecer en la Tierra. Por eso lo que se decía siempre es que el desarrollo de la civilización fue lineal, como esto, bueno, más o menos lineal. Esto es lo único que se aceptaba la historia oficial hasta nuestra civilización actual, ¿no?
Pero esto empiezan a haber nuevos descubrimientos arqueológicos que plantean contradicciones en esta teoría. Y entonces ya se ha planteado la teoría del desarrollo cíclico del progreso humano, el que dice que la civilización apareció varias veces, apareció aquí, llegó hasta este extremo, hubo un desastre natural, desapareció, volvió a aparecer otro desastre y hasta la última, que es la nuestra supuestamente, y que esperamos que dure mucho. Por cierto, otra curiosidad. En 2018, recientemente, el astrofísico Adam Frank de la Universidad de Rochester y Gavin Smith, que es el director del Instituto Goddard de la NASA, plantearon la idea, esto de las civilizaciones cíclicas, de que la actual civilización no haya sido la primera civilización en poblar la Tierra. Porque, claro, ellos dicen, los seres vivos complejos aparecieron en la Tierra hace 400 millones de años, hacia el Cámbrico y por ahí. Y nosotros en 6.000 años aproximadamente, el Homo sapiens ha creado una civilización industrial como la que tenemos hoy. Digo 6.000 por decir una fecha, podríamos decir 500. Bueno, lo que se preguntan esto es que si estos científicos es que si una civilización hubiera existido sobre la Tierra hace millones de años, hace por ejemplo 15 millones de años, ¿qué restos habrían dejado? ¿Podríamos encontrarlos? Y esto es lo que están pues un poco haciendo sus teorías de qué tendríamos que buscar para encontrar los restos, porque lógicamente estarán bajo tierra, todos bajo el mar, todos. Pero ¿qué tendríamos que buscar para saber si efectivamente hubo civilizaciones antiguas? Esto le llaman, por cierto, estos investigadores la hipótesis siluriana, que viene un poco de la serie esta del Doctor Who y los silurianos, ¿no? Que eran como reptilianos, humanoides reptilianos o algo así, ¿no? Bueno, estaba oyendo la música del ET, ¿no? Lo que se ve en la figura, en la imagen. Porque hay otra teoría alternativa que defiende que extraterrestres visitaron nuestro planeta en la antigüedad, cuando todos estos pueblos desperdigados por todo el planeta vivían en la prehistoria. Y esta teoría se fundamenta también en la notable consistencia de las imágenes y los iconos de los pueblos antiguos a lo largo y ancho del planeta, en la uniformidad de sus mitos y leyendas y en la similitud de sus dioses, algo que no puede verse solo a la pura casualidad. Es decir, no sé si está lloviendo, que lo que dicen estas teorías es que los extraterrestres vinieron, se fueron aposentando a lo largo y ancho del planeta, ayudaron a los pueblos antiguos a hacer estos impresionantes megalitos, megaconstrucciones, y luego pues se fueron, o aún están aquí, como sabéis, están ahora liberando vídeos hechos por pilotos norteamericanos que demuestran que hay objetos volantes no identificados impresionantes desde el punto de vista de las hazañas de vuelo que hacen, que son contrarias totalmente a las leyes del universo, a las leyes de la inercia, a las leyes de la gravedad. Por ejemplo, ovni que se desplazan horizontalmente y de pronto se paran en seco. Esto es imposible con la ley de la inercia. Todo lo que va allá adentro se destroza automáticamente. Pero es que hay otros movimientos que van horizontalmente y de pronto, instantáneamente, suben verticalmente, con lo cual, otra cosa que es imposible desde el punto de vista de leyes, de las leyes de nuestro universo. Y esto lo están grabando y están liberando los vídeos los pilotos de las fuerzas aéreas. Bueno, y lo que yo comentaba antes de los maletines. Fijaros aquí, en esta escultura, fijaros, estas de aquí son de la escultura sumeria, asiria y mesopotamia. Fijaros que llevan un bolso
igual que el que llevaba, el que ya os he enseñado, de los olmecas. Esto que parecía una nave voladora, según dicen algunos. O esto de Göbekli Tepe, que estaba tallado en uno de los pilares. Fijaros que son idénticos. Idéntico. Esto también es olmeca, por cierto. ¿Qué explicación tiene esto? De civilizaciones de un lado y del otro del planeta. Pues esto es otro de los misterios que a mí me llama mucho la atención. Y esto pues le llaman el bolso de los dioses porque quizás ahí era donde llevaban, era el maletín del Putin, como decían esta mañana en la reunión, ¿no? Las claves del acceso a los dioses, ¿no? Supuestamente. Bueno, es una curiosidad que a mí me llama mucho la atención. Bueno, la verdad es que nos queda muchísimo por descubrir y por explicar acerca de nuestro pasado. ¿Cuánto queda por descubrir en los diferentes continentes debajo de la tierra que pisamos? Por ejemplo, en San Lorenzo en México, bueno, recordáis que Göbekli Tepe estaba todo enterrado, por ejemplo. Bueno, pues en San Lorenzo en México, en la zona de los Olmecas, han encontrado, haciendo catas, restos arqueológicos de los Olmecas a 18 metros de profundidad. Luego, ¿cuántas cosas habrá debajo de la tierra que pisamos y que nos pueden hacer pensar en civilizaciones anteriores a la nuestra? Pero además, ¿cuánto queda por descubrir en el fondo de los océanos? Se están empezando a explorar construcciones sumergidas que parecen tener más de 10.000 años. Por ejemplo, en la zona del Indo, en la India. Allí sabéis que están las ciudades antiguas de Mohenjo-Daro, por ejemplo, que eran ciudades impresionantes hechas con una tecnología como moderna de ahora y que tienen 4.500 años de antigüedad. Pero es que resulta que debajo del mar, en el valle, en la bahía del Indo, debajo han encontrado también bastantes construcciones, debajo sumergidas, que probablemente se hicieron a lo largo de la última glaciación. La última glaciación que hubo en la Tierra, donde ha habido bastantes glaciaciones impresionantes, fue desde hace unos 120.000 años y duró hasta hace 10.000 años. Antes de 120.000 años, la Tierra era cálida. No, los casquetes polares eran pequeñitos, pero vino el frío, y más frío y más frío, y entonces el agua que se evaporaba de los océanos se iba dejando en los casquetes polares en forma de hielo. Los casquetes polares, el del Polo Norte, por ejemplo, cubría toda Inglaterra y llegaba hasta la mitad de Francia. Estamos hablando de la última glaciación hace unos 80.000 años. Cubría hasta la mitad de Francia. Los icebergs llegaban hasta abajo, hasta el Ecuador. Es decir, fue una glaciación impresionante. ¿Qué pasaba? Que como el agua se evaporaba y se iba acumulando en forma de hielo en los casquetes polares, el norte y el sur, los océanos, la altura de los océanos iba bajando, cada vez más bajo, y bajaron hasta 120 metros. Están diciendo que con el cambio climático puede que bajen los océanos 1 metro. En la última glaciación bajaron 120 metros los océanos. Y entonces está claro que dejaron al descubierto un montón de terrenos costeros. Y claro, habían bajado 120 metros los mares. Y en esas zonas que quedaron al descubierto de tierra, se aposentaron seguro montones de pueblos que vivieron allí hasta que hace unos 10.000 años empezó de nuevo el calor en la tierra. Y empezó a hacer tal calor que empezaron a derretirse todos los casquetes polares y a subir la temperatura, de forma que otra vez el nivel del mar subió desde los 120 metros que había bajado otra vez al nivel del mar que tenemos ahora. Es decir, que hubo una glaciación verdaderamente bestial.
Y yo me pregunto por todo esto del cambio climático y toda esta historia que nos tiene agobiados a todos. Pero ¿cómo antes no estaba el hombre para echar CO2 a la atmósfera? ¿Cómo primero, antes de 120.000 años, hubo un periodo cálido impresionante? Había vergeles en todo el planeta, de pronto vino el frío a lo bestia, se llenó el planeta de hielos y luego de pronto hace 10.000 años empezó de nuevo a hacer calor a lo bestia hasta llegar a un planeta como el que tenemos nosotros. Pues esto todavía no tiene una explicación clara de por dónde vienen estas glaciaciones impresionantes. Pero claro, esto yo lo comparo con el cambio climático que dicen ahora y la verdad es que, en fin, me baila un poco la mente. Bueno. Bueno, para acabar, en resumen, ¿ignoramos el verdadero origen de nuestra civilización? ¿Es posible que la historia de la humanidad sea errónea y haya que reescribirla? Creo, desde luego, que aún no entendemos nuestro pasado. Todo lo que hemos visto, desde luego, llama la atención de decir, esto no tiene explicación con cómo ahora está prevista, dicen los historiadores que fue la historia de nuestro planeta. Tiene que haber una historia alternativa que vaya más hacia atrás y nos explique que todas estas construcciones que yo os he ido comentando. Pues nada, muchas gracias.